4, ¿cierto? 2 aurículas y 2 ventrículos. La vena cava superior, ¿a dónde llega? Y la vena pulmonar. Entonces podríamos decir claramente que las aurículas son de venas y los ventrículos de arterias, ¿cierto? Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Todos correctos, cierto? Sí. La sangre viene, ¿sangre oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Viene por la vena cava superior. ¿Y de dónde viene antes de la vena cava superior? Vena cava inferior. ¿Y antes de la vena cava inferior? Vena cava inferior. Ilíaca. Correcto. ¿Ya? Entonces, toda la sangre va, pero de abajo hacia arriba. Ilíacas, vena cava inferior, vena cava superior, vena cava superior, aurícula derecha. La aurícula derecha pasa por qué válvula? Tricúspide hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho almacena la sangre y la bota hacia dónde? Arteria. ¿Ya? Porque los ventrículos son de arteria. ¿Ya? Arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar lo va a llevar a los pulmones, donde los capilares se va a producir el intercambio gaseoso, y entonces va a venir ya sangre oxigenada. La sangre oxigenada va a llegar a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Venas pulmonares por 4. De ahí va a pasar el ventrículo izquierdo por la mitral y de ahí se va a ir a la arteria aorta, ¿cierto? Y de ahí a todo el cuerpo. Eso es lo que ustedes ya deberían manejar, porque es lo más básico. Y acá podemos partir a todas las patologías, y a toda la fisio y a toda la anatomía. Entonces, si tienen esto en cuenta, vamos a introducir también el concepto de los nódulos. Los nódulos nos van a hablar de frecuencia y de ritmo, o de frecuencia y ritmo. La frecuencia es lo mismo. ¿Frecuencia cardíaca es igual que ritmo cardíaco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la frecuencia? ¿Ya? Entonces, vamos a tener 4 nódulos muy importantes. El primero, que se sitúa ahí, es el nódulo sinusal. El segundo, que está acá, es el nódulo auriculoventricular. El único nódulo que tiene 2 ramas es el haz de His, con una rama anterior y una rama posterior, o derecha e izquierda, y por acá las fibras de Purkinje. Si hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de latidos por minuto, ¿cierto? Entonces, si a los nódulos ya le pusimos nombres, y ahora quiero ponerles latidos por minuto, frecuencia, número. El nódulo sinusal, que es lo que tenemos, el ritmo que tenemos todos ahorita mismo, ¿cuántos latidos por minuto tendrá? 60 a 100, correcto. Tiene 60 a 100 latidos por minuto. ¿El aurículo ventricular? De 40 a 60. ¿El haz de His? De 30 a 40. ¿Y la fibra de Purkinje? Menor de 30, para ser más específicos. ¿Ya? Todo lo que está menor de 30 encaja en fibras de Purkinje. Y ahora te pregunto, esos son los latidos por minuto. Pero ahora quiero saber con respecto a la velocidad de conducción. ¿Quién sería más rápido y quién sería más lento? ¿Y por qué? ¿El nódulo sinusal es más rápido o más lento? Recuérdenlo así. O sea, yo me lo aprendí. El nódulo sinusal es como estamos ahorita todos. No me siento taquicárdico. Estoy
de repente en unos 80 latidos por minuto, está cumpliendo las demandas de nuestro cuerpo. ¿Ya? En cambio, entre más baja los latidos por minuto, tiene que hacer más velocidad. O sea, la velocidad de conducción que va a ser acá, por ejemplo. De aquí, tiene que nutrir a todo el cuerpo. Aquí es normal, ¿no? Porque acá pasa la conducción acá y de acá. Normalmente en un minuto, unas 70 veces. Pero aquí no puede hacer eso, no puede demorarse tanto. Tiene que ser más rápido. Por eso cuando te hablen de velocidad de conducción, vamos a ir que primero, el más rápido, va a ser las fibras de Purkinje, luego van a ser el haz de His, luego va a ser nódulo auriculoventricular y el nódulo sinusal. ¿Ya? Con respecto a la velocidad de conducción. Luego, ya, en el mismo dibujo, hemos dicho que la aorta, ¿de dónde sale? Del ventrículo izquierdo. Su correcto recorrido es por acá y acá hacia abajo. Pero antes de irse, va a dar ramas al corazón. Y estas ramas lo va a nutrir. Nutre el corazón. Lo irriga, en otras palabras. Va a ser una rama derecha que va a ser la coronaria derecha y va a dar una rama izquierda que es el tronco coronario izquierdo. ¿Por qué no digo coronario izquierdo? Porque el tronco coronario izquierdo va a dar dos ramas. Una rama que va a dar la vuelta hacia la parte posterior del corazón en el surco auriculoventricular izquierdo, que es la circunfleja, y una rama que se va a ir hasta la punta del corazón, que va a ser la arteria descendente anterior. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la arteria descendente anterior, como está agarrando toda la parte anterior del corazón, va a tener que, es como que es una sola para abarcar a todo el salón. Va a necesitar ayuda, ¿ya? Y va a dar ramas diagonales y va a dar ramas septales. La arteria circunfleja, cuando se va a la parte posterior, también da ramas marginales, ¿ya? Pero ahora, ¿los nódulos en qué parte del corazón se encuentran? Los dos nódulos principales que rigen ahorita nuestro ritmo y nuestra frecuencia cardíaca. Aurícula derecha. ¿Y qué arteria pasa por la aurícula derecha? La coronaria derecha. Entonces es lógico pensar que la coronaria derecha va a irrigar estos nódulos. Entonces, gracias a la coronaria derecha, nosotros tenemos una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora imagínense qué pasaría si viene un trombito o un cúmulo de LDL y obstruye la coronaria derecha. Perfecto, va a haber un problema y ese problema se va a llamar trastorno de ritmo. Una anormalidad del ritmo. ¿Cómo qué? Arritmia. Arritmia, que puede ser taqui o bradicardia. Y bloqueos. ¿Ya? Con respecto a la coronaria derecha. Entonces la coronaria derecha es una arteria rítmica. Que ese va a ser su trabajo. Ritmicidad. Es una arteria rítmica. Por el otro lado, la aurícula izquierda, mejor dicho, el tronco coronario izquierdo, va a haber una rama hacia la punta del corazón que la llamábamos arteria descendente anterior. ¿Qué pasaría si nos vamos al mismo caso? Hay un trombo, un cúmulo de LDL, cualquier cosa que podría obstruir la descendente anterior. ¿Por qué un trastorno hemodinámico? Porque abarca casi todo. Claro, como está abarcando toda la parte anterior, como se pueden dar cuenta, es una gran parte del corazón. Entonces acá te va a dar trastornos hemodinámicos. Entonces es una arteria hemodinámica. Eso quiere decir que puede ser shock o algún tipo de infarto. ¿Ya?
Cuando hablemos de bloqueos, vamos a tener 3 grados de bloqueos. Vamos a tener un bloqueo de primer grado, un bloqueo de segundo grado y un bloqueo de tercer grado. Pero antes de eso, ¿cómo identificamos los bloqueos? Por el intervalo PR. ¿Y cómo sacamos el intervalo PR? PR tiene que ser el valor de Diagnóstico. 0, diagnóstico. Prueba laboratoria. EKG. Perfecto. Entonces, para entender el EKG, yo me lo aprendí así. ¿Han visto cómo se pone el EKG alguna vez? Los chupones aquí y acá, ¿cierto? Son 6 chupones. Se lo ponen 2 acá, uno delante del otro, y luego todos en diagonal. O sea, corriendo la línea mamaria, o la mama. Vamos a poner que imaginemos que acá está mi corazón que les acabo de mostrar. Aquí está. El primero, el segundo, 3, 4, 5, 6. Imaginemos, ¿no? 1, 2, 3, wow. Con respecto a los chupones. Los vectores los vamos a dividir en pares. Si son 6, vamos a dividirlo V1 y V2, V3 y V4, V5 y V6. Como están en toda la parte anterior de nuestro corazón, ¿cómo se van a llamar? Antero. 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 Y si son anteriores, ¿quién los va a irrigar? La descendente. Helada. 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 ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, como respondemos, no todos pueden ser anteros porque nos vamos a confundir. Así que estos dos, los dos primeros, van a ser anteros septales. 3 y 4 que están prácticamente en el ápice van a ser antero apical. 5 y 6, antero lateral, que están prácticamente por la axila, ¿cierto? Y ahora con respecto al eje, porque, o sea, está bien, ahí están los vectores, pero también nos ponen en las dos muñecas y en un pie, ¿cierto? Entonces va a ser right, left and foot, para que se acuerden. ¿Y eso por qué? Porque vamos a tener un ABR, vamos a tener un ABF, ABL y el foot que es el ABF. Entonces, yo me lo acuerdo imaginándome a un paciente así, right, left y foot, ¿ya? Entonces vamos a hacer una Y, así como acabo de hacer, una Y. Y también vamos a tener las derivadas 1, 2 y 3, que van a ser ejes de 90 grados. Es decir, ABF, 1, 90 grados. ABL, 2, 90 grados. 3, 90 grados. Hay uno, hay otro. Ya. Ese es el eje. ¿Cuál es el eje normal? Todo lo de arriba es negativo, se va a ir de menos 30 a más 90. ¿Ya? También vamos a tener, miren, esto de acá. 2, 3 y ABF. Y este es tu corazón. ¿En qué parte del corazón están? La parte inferior. Entonces, el 2, el 3 y el AB foot va a ser en la parte o en la cara inferior. ¿Ya? Que lo va a irrigar la coronaria derecha. La parte inferior es la más preguntada en todos los exámenes. ¿Ya? Es la cara más preguntada, no solo acá en seminario, sino en todos los exámenes. ¿Ya? Y ahora, el problema encaja acá, que tenemos el 1 y tenemos el ABF.
el ABL. ¿Ya? Sí. Entonces, porque si se dan cuenta también es lateral. Pero acá también tenemos un anterolateral. ¿Ya? Entonces, acá se ha dividido en dos, laterales altas y laterales bajas. Como yo me acuerdo, mi brazo siempre va a estar más alto que los vectores, o sea que las derivadas acá. Entonces, así de sencillo. ¿Quién va con el vector? 1 y ABL va a ser lateral alta, mientras que el 5 y el 6 van a ser laterales Bajas. bajas. ¿Ya? Ahora sí. De ahí se lo pueden pasar. De ahí van a tener, ya teniendo qué es lo normal, van a poder ver con respecto a los bloqueos. ¿Qué es lo normal? Las derivadas. ¿Cómo sería un café normal? Onda P, Q, R, S, P. P. ¿Cierto? Eso es lo normal. Sí. Entonces, imaginando lo normal, vamos a ver las variaciones que van a ser los bloqueos. Los bloqueos los vamos a ver en el EKG, como ya dijimos. Y vamos a ver, por ejemplo, el primer grado va a ser solo un alargamiento del PR. En la literatura lo van a encontrar más largo y como 5 letras, 5 párrafos que especifican cada uno. Pero resumiendo, un bloqueo de primer grado PR. es un aumento De PR. del PR. ¿Cuánto mide el PR? 0, De 0,12 a 0,20, ¿cierto? Entonces, ya, entonces es más de 20. Más de 0,20. En el segundo grado vamos a tener dos. Y acá entran los MOVITs. MOVITS 1 o Weichenbach y MOVITS 2. ¿Ya? El MOVITS 1 o Weichenbach y el MOVITS 2. El MOVITS 1 va a ser El retraso. un alargamiento progresivo del PR. ¿Qué quiere decir? Que si estamos leyendo nuestro EKG, contamos PR 0,18, sigo 0,20, sigo 0,25, 0,30. Se está alargando progresivamente. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Alargamiento progresivo del PR. Y el MOVITS 2, así resumido, una onda P que no conduce. Ahora lo voy a explicar bien ya. Onda P Que no puedo. que no conduce. ¿Qué quiere decir? Que ves PQRS, T, PQRS, T, T. P, no hay nada. Y de nuevo PQRS, T. ¿Ya? Y el grado 3 es lo más fatal que le podría pasar a una persona, que es una disociación De todo. aurículo-ventricular. Eso quiere decir, P está por su cuenta, QR está por su cuenta, la aurícula late por un lado y el ventrículo por otro. Disociados completamente. Disociación aurículo-ventricular. Pero eso es en palabras. ¿Cómo lo veríamos en un EKG? Aumento progresivo del PR sería P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Y acá te van a poner el PR mayor a 0 o el PR sea 0,27. Son alargamientos. Un MOVITS, un bloqueo del primer grado. Luego, un MOVITS 1 va a ser que tú tengas esto. Tienes acá un P, Q, R, S, T. Tienes un P, tienes un Q, R, S,
tienes un P, tienes un Q, R, S, T. P, 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 Q, R, R, R. Como se dan cuenta, primero está un poquito, segundo está un poquito más largo y tercero ya está mucho más largo. Es un alargamiento progresivo. Y la onda P que no conduce, como les acabo de explicar, P, Q, R, S, T, P, no hay nada, y de nuevo una P, Q, R, S, T. ¿Ya? Es una onda P que no conduce. Y la disociación puede haber muchas P o muchos QRS, cada quien la por su cuenta. ¿Ya? Acá también podemos hablar del problema número 1 y lo que nos va a venir mucho en los exámenes, que es infarto. Pero primero, angina. ¿Qué es una angina? Tenemos dos tipos de angina, ¿cierto? Una angina estable y una angina inestable. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos una angina estable de una inestable? ¿Ah? ¿ST elevado? No. Por el dolor, por el calma, el reposo, por el dolor que presenta como. La angina estable va a ser un dolor precordial. Bueno, ambos van a ser un dolor precordial agudo, pero la diferencia está en que la angina estable calma al reposo o nitroglicerina. La nitroglicerina, ¿a qué familia pertenece? Los nitratos. ¿Y cuál es el target de los nitratos? Óxido nítrico. El óxido nítrico es un efecto secundario del CMP. ¿Ya? El CMP cíclico aumenta y el óxido nítrico aumenta. ¿Ya? Mientras que la angina inestable no va a calmar. No calma ni al reposo ni a los nitratos. ¿Qué más? ¿Cómo los diferenciamos? Una compañera dijo troponina. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Tu opinión? Aquí, acá te puedes equivocar. En el examen. Porque me metes lo vamos a ver en los infartos. Lo metes acá. Ya, tú dices, aumento de troponina se da propiamente en los infartos. ¿Quién está de acuerdo? Es verdad. Las troponinas, tenemos dos tipos de troponinas. La troponina T y la troponina I. ¿Ya? Es propio de los infartos. Y hablando ya de enzimas cardíacas, ¿cuál es la primera enzima cardíaca que se eleva? ¿Ah? La mioglobina. ¿A qué hora? A las 2 horas. ¿Ya? Entonces, primero es la mioglobina que se eleva a las 2 horas. Luego van a ser, podría ser el CPKMB que se eleva a las 4 horas. Y se disminuye o termina su acción a las 72 o 3 días. Por eso decimos que es un marcador de reinfarto. CPKMB es igual a marcador de reinfarto. Luego vienen las troponinas, que se elevan ambas a las 4 y se disminuyen dependiendo, bueno, la I que va primero a las 10 y la T que va al último a las 14. ¿Ya? 10 y 14 horas. Luego, por último, también tenemos el LDL pero esos son importantes. El único, o mejor dicho, los únicos específicos de infarto van a ser las troponinas. Entonces, si te ponen en un caso clínico un paciente que te viene por dolor precordial de hace 15 minutos, que ya le diste nitratos, no calma, es toda la clínica de una angina inestable. Pero si te ponen con troponinas positivas, descartas el hecho de una angina y te dices infarto agudo del miocardio. ¿Ya? No tengo espacio para infarto. ¿Y cuál sería el tratamiento de las anginas? Ya, aquí dijimos nitratos y angina inestable.
¿Ah? Perfecto, ¿qué más? Clopidogrel, beta-block. Yo lo llamo mi batería de... Lo que siempre se utiliza para anginas y para incluso algún tipo de infartos. Tu clopidogrel o tu ADP, ¿ya? Tu anti-ADP, tu antifibrinolítico y tu aspirina. Aspirina, clopidogrel y heparina, ¿ya? O bueno, acá se usa Lenoxa, ¿ya? Eso lo utilizamos ¿por qué? ¿Por qué utilizamos eso? ¿Cuál es la causa principal o más frecuente de una angina inestable o de un infarto? La causa más frecuente. Perfecto. Ateroma, no teratoma. Ateromas. La placa de ateroma. O sea, un cúmulo de grasa. ¿Ya? Y para eso vamos a entrar al concepto de aterosclerosis. Lo voy a decir. Para aterosclerosis, porque tenemos ateroesclerosis, tenemos arterioesclerosis y tenemos la aterosclerosis de Mockenberg. Esos tres son los más importantes. ¿Qué es lo que primero, ¿Qué es lo que primero pasa? ¿Cómo se forma este cúmulo de L? De LDL. Y es la fisiopatología. Que si lo ven en cualquier libro tiene como 7 grados, pero resumido, y para que lo entiendan, es primero una lesión endotelial. ¿Ya? La lesión endotelial, vienen los monocitos, se convierten en macrófagos y los macrófagos se juntan. Cuando se juntan, se va a convertir muchos macrófagos se van a convertir en una estría grasa. Segunda fase, y es la más preguntada, he visto en bancos. Estría grasa. La estría grasa o células espumosas, por las formas que tienen, van a aumentar el volumen del cúmulo de LDL. Entonces se va a volver una placa decente, ya grandecita, y esta placa decente se va a situar en el sitio de la lesión. Entonces vamos a tener una placa estable. Entonces, vamos a tener acá, ¿cuál es la arteria más grande? La aorta. ¿Y la vena más grande? ¿Cuál cabo? En la cabo superior. La cava inferior. Imaginemos que esta es la aorta. Aquí se forma un cúmulo de LDL. ¿Ya? Ya les dije por qué se forma. Placa estable. Pero lastimosamente, la sangre tiene que seguir pasando, ¿cierto? No es que le pongan un cartelito y la sangre deje de pasar por ahí. Entonces, la sangre tiene que seguir pasando con el mismo flujo, la misma velocidad. Entonces, va a ir desprendiendo dos opciones. Una, que la vaya desprendiendo. Placa inestable, grado 6. O grado 7, la ruptura total de la placa. Quiere decir que toda esta placa se desprende y puede llegar a cualquier otro vaso. Por ejemplo, la coronaria, que obviamente es mucho más pequeña que la aorta, la obstruye y infarto. A la cerebral media, mucho más pequeña, la obstruye y infarto. Sí. ¿Ya? Y por eso se da. ¿Cómo se van a aprender estas tres? Con un poco de lógica. ¿Alguien sabe qué es una arteriola? Primero, antes de que me respondan eso, vamos con el concepto principal. Aterosclerosis, arterioesclerosis y aterosclerosis de Mockenberg tienen el mismo concepto, que es, como pueden ver acá, un cúmulo de LDL en una arteria. ¿Se preguntan cuál es? Por ejemplo, aterosclerosis, cúmulo de LDL en una arteria. Vamos a completar ese concepto y vamos a ir llenando. ¿Qué es una arteriola? Una arteria pequeña, perfecto. Entonces, cuando te hablen de arterio, esclerosis, tú vas a, como dices,
muy bien lo pensaste, es una arteria pequeña, va a ser un cúmulo de LDL en vasos de pequeño calibre. ¿Ya? Cúmulo de LDL en vasos de pequeño calibre. Cuando te hablen de ateroesclerosis va a ser todo lo contrario. Cúmulo de LDL en vasos de gran calibre. ¿Y quién falta? Si tenemos grande y tenemos pequeño, mediano. ¿Y quién falta? Mockenberg. El Mockenberg va a ser un cúmulo de LDL en vasos de mediano calibre. ¿Ya? Entonces, ahora tienen que saber cuáles son las capas de las arterias o de las venas, de los vasos. ¿Cuáles son las capas de los vasos? Tenemos íntima, media y adventicia. Media, ¿a quién le tocaría? Mockenberg. ¿Ya? Acuérdense, Mockenberg siempre es media. Entonces, cúmulo de LDL en vasos de mediano calibre en la capa media. Y la arterio sería de la íntima. Y la atero está entre íntima y adventicia. ¿Ya? Pero para que se acuerden, adventicia acá, íntima acá. Y ahora todo esto tiene que tener un tratamiento, ¿cierto? Porque esto es el principal problema, es como que la madre de todas las patologías que van a estudiar. IMA, el síndrome de embolismo graso. Prácticamente la mayoría de patologías nacen de alguna de estas tres patologías, ¿ya? Por este problema, por esta fisiopatología. Así que, ¿cuál sería el tratamiento de estas tres? Porque estas tres, ¿qué tienen en común? La causa, que es un cúmulo de LDL. ¿Cómo vamos a romper, degradar o eliminar este cúmulo de LDL? No, los fibrinolíticos son para las plaquetas. Esto es grasa. Perfecto. La atorvastatina, la simvastatina. ¿A qué familia pertenecen? A las estatinas. ¿Cuál es el target de las estatinas? Más alto, compañera. ¿Puedes equivocar acá? ¿Sí te acuerdas? Ya, eso es para las personas que ya terminaron seminario. ¿Está bien? ¿Ya? Es inhibe el HMG-CoA reductasa. Por ejemplo, para los compas. Para ustedes, en el examen, es hidroximetilglutaril o enzima A reductasa. ¿Ya? No es tan largo, o sea, ¿se acuerdan HMG? Hidroximetilglutaril enzima A reductasa. ¿Ya? Ese es el tratamiento de tanto la arteriosclerosis, arterio y la de Mockenberg. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo tengo acá? Tratamiento. ¿Ah? El tratamiento de las... Estaba hablando del tratamiento, por eso. Ya, el tratamiento son las estatinas, pero ¿por qué hablé de eso? Ah, de infarto. Ya. En infarto, imagínense que ya dibujamos el corazón. Este es tu ventrículo derecho, izquierdo, ¿ya? Ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las capas del corazón? El miocardio, que va a ser la más grande. ¿Qué más? El endocardio y el pericardio, ¿cierto? Endo, mio y peri. Imaginemos que al ventrículo izquierdo llega la descendente anterior. La descendente anterior llega, entra para nutrir a todo. Y peri descendente anterior. Ahora vamos a tener que en todo este recorrido puede taparse en dos situaciones específicas. Una que puede ser acá arriba y dos acá.
¿Cuál creen que va a ser peor? Arriba. Arriba. ¿Por qué arriba? Porque vamos a hacer todas las Porque va a abrir todo y Claro, no porque puede obstruye todo y no le llega sangre ni al pericardio, ni al miocardio, ni al endocardio. En cambio, si se obstruye acá abajo, yo le estaría quitándole la sangre o la irrigación al endocardio. Entonces vamos a dividir esto de acá en dos. IMA. Tenemos IMA, ya han escuchado desde siempre, ST elevado y no ST elevado. Yo me acuerdo así, ST elevado arriba. Vamos a hablar del transmural. ¿Por qué se llama transmural? Porque como pueden ver, está afectando a las tres capas, a los tres muros. ¿Ya? Sí, es sencillo. Y el ST en elevado lo vamos a llamar el subendocárdico, porque sub está abajo. Y afecta al endocardio. Subendocardio. Infarto subendocárdico o transmural. Habíamos hablado de las troponinas. Las troponinas, ¿cuáles creen? ¿Cómo que? Las troponinas, ¿en cuál creen que sería elevado? En el transmural dice por acá. ¿Ah? En los dos. Porque estamos hablando de infarto. Yo le dije que está en infarto. En las dos están las troponinas positivas. Troponinas positivas. ¿Ya? Con respecto al tratamiento, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento para cada uno? ¿Sería igual? No dicen. ¿Cuál sería el tratamiento para un ST no elevado? O sea que está adentro del corazón. Ya, anticoagulantes, un poquito más específica. Ya, eso lo vamos a llamar fibrinolisis. El tratamiento acá va a ser fibrinolisis, que incluye toda la batería que ya te dije. Y, acá. Acá es fibrinolisis, en el ST no elevado. Fibrinolisis. Y en el ST elevado, ¿cómo? Angioplastía percutánea coronaria, que es meter un catéter, absorber el coágulo que está ahí arriba y ya está. ¿Ya? Angioplastía coronaria percutánea. Ya tengo, quiero acabar. Ya. Me las traigo. 1:55 acaba. Para ver si no la parte curvada. ¿No? Voy a hacer mecanismo de acción. Ya. Potencial de acción. Sí, dice en el anterior. Cuando les hablan de potencial de acción, tenemos dos tipos de potenciales de acción. Un potencial de acción en dos células diferentes. ¿Ya? Que es el potencial de acción lento y el potencial de acción rápido. Con respecto a lo que ya les dije de la velocidad de conducción de los nódulos, ¿cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más lento? Entonces, extrapolando eso al potencial de acción, ¿cuál creen que sería el potencial de acción? No, los sinusales. ¿Y la fibra de Purkinje? Bien. Cuando hablamos de potencial de acción, va a empezar aproximadamente en un menos 90 milivoltios. ¿Ya? Entonces, va a tener que, como está en negativo, va a tener que positivizarse a un más 30, más 20, indefinidamente. ¿Ya? Esta fase es la fase 0, o también llamada fase despolarización. ¿Por qué se despolariza
tu célula. O mejor dicho, ¿cómo hacemos para que se despolarice la célula? No me hablen de sodio, no me hablen de calcio, no me hablen de potasio, de cloro. Quiero saber cómo hacen para que de un negativo pasen a un positivo. Con sus palabras, porque esa es la forma de entender las cosas. ¿Ah? Perfecto, mandándole iones positivos. Porque si yo estoy negativo, me quiero positivizar, meto positivo para que pueda subir. Ahora sí, ¿qué ion conocemos que entre positivo? Sodio. ¿Ya? Entonces, el sodio va a ingresar a la célula con una carga positiva y va a positivizar. De un menos 90 lo va a llevar a un más 30. A esta positivización vamos a llamar despolarización. ¿Por qué canales entra? ¿Dónde el potasio? ¿Por qué canales entra? Voltaje, sodio. Por los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ya? Entonces, llegamos a un más 30. Ahora lo que queremos es volver a nuestro basal. O sea, que se vuelva a menos 90. A la normalidad. Vamos a tener dos fases en esta parte. La primera va a ser la repolarización. Repolarización rápida. En donde ahora sí, si queremos negativizar una célula, ¿qué tenemos que meterle? Negativos. ¿Qué son? Perfecto, uno, cloro es negativo. ¿Y qué más? El potasio, que es el protagonista. Entonces, sí. El cloro negativo va a entrar. ¿Ya? Y el potasio positivo va a salir. Entonces, está saliendo potasio. Recuerden que el potasio es un ion que sale muy rápido. ¿Ya? Sale demasiado rápido, es muy rápido. Por eso, acá, con la salida de potasio, con la entrada, o sea, la salida de un positivo y la entrada de un negativo, lo despolarizaron al toque. ¿Ya? Entonces, lo malo es que se cierran los canales de calcio, los canales de cloro, y entra en una fase de meseta, que ya todo el mundo la conoce. Es muy repetido la fase de meseta, la fase 2. ¿Pero qué quiere decir meseta? Constante, equilibrio, mantenimiento. ¿Por qué? Porque les dije que el potasio salía muy rápido, ¿cierto? El potasio sale muy rápido, exactamente. 2 de potasio hacen 1 de calcio porque tiene una carga doble. Entra calcio, entonces entran 2, salen 2. O mejor dicho, entra 1 con doble carga y salen 2. Y por eso está en un equilibrio, en una fase de meseta. Fase 1, fase 2, meseta. Y luego se va a cerrar los canales de calcio y únicamente va a salir el potasio. Pero como les dije, el potasio sale indiscriminadamente. Tanto así que si debería llegar acá, si debería llegar a un menos 90, han visto que bajó más de la cuenta. Porque no tenemos un regulador. El regulador está en la célula, o sea, en el potencial de acción del nódulo sinusal. Es rápido. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué va a ser el regulador? Y quiero que lo lean, que va a ser la corriente Fanning. ¿Ya? Este de aquí no tiene corriente Fanning. Entonces no hay alguien que le diga al potasio deja de salir. Recién cuando ya se despolarizó más de la cuenta, va a haber alguien que diga, hey, ¿qué pasó acá? Que va a ser una bomba. Y ahora sí, la bomba sodio, potasio, ATP, ASA. ¿Ya? Por primera vez en todo el potencial de acción, el potasio va a entrar.
por primera vez. Y el sodio va a salir. ¿Ya? Pero esta es la parte fácil de potencial de acción, porque lastimosamente tenemos que ponerle antiarrítmicos. Los antiarrítmicos son los fármacos que actúan aquí, en todas las fases. ¿Ya? Así que vamos a hablar primero de los antiarrítmicos tipo 1. Los antiarrítmicos tipo 1 juegan acá en la despolarización. Perfecto, ¿Cómo? fase C. ¿Qué? ¿Cuántos tipos de antiarrítmico tipo 1 tenemos? ¿Conocen? 3, 1A, 1B y 1C. Tenemos 3 antiarrítmicos que van a jugar con el canal de sodio de la misma forma. Pero tiene que haber algo distinto, porque si no solo tendríamos uno. ¿Cuál va a ser esa diferencia? El tipo de bloqueo que hace. Porque estamos de acuerdo que todos actúan bloqueando el canal de sodio. Sí. El canal dependiente del voltaje de sodio. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Uno es más fuerte que el otro. Ajá. Ya. El 1A va a ser un bloqueo moderado. El 1B va a ser un bloqueo leve o débil. Y el 1C va a ser un Fuerte. bloqueo fuerte. ¿Cómo lo extrapolas a tu despolarización? ¿Que aprieta más el canal de sodio? ¿Cómo? Esto va a ser voltaje. Y esto va a ser tiempo. ¿Cómo lo extrapolarías que sea un bloqueo fuerte, leve o moderado? Los bloqueos van a ser, por ejemplo, si es moderado, va a tener que ver con el tiempo. O sea, primero un bloqueo leve. Si es bloqueo leve, si esto empezaba, por ejemplo, en 2 segundos, el bloqueo leve lo va a bloquear y ya no va a empezar en 2, de repente va a empezar en 4 segundos. El bloqueo fuerte ya no empieza en 4, el moderado empieza en 6 y el fuerte empieza en 10. Así va a actuar, bloqueándolo cierto periodo de tiempo para que recién se despolarice. O sea, y ya con fármacos podría ser leve, más conocido, lidocaína, moderado, Quinidina. quinidina o procainamida, quinidina, y fuerte, Flecainida, creo. flecainida. Flecainida. Lidocaína. Entonces, la lidocaína va a actuar atrasando la despolarización, pero levemente, solo un corto periodo de tiempo. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Luego, en la repolarización rápida, que es la fase 1, van a actuar los antiarrítmicos tipo 3. Que yo me acuerdo, con una memotecnia, tampoco se podría decir memotecnia, es SIDA. ¿Cuáles son? Son 4 medicamentos que son ahí. Perfecto, la diamidorona. Digoxina. Ibutilidina. No existe la digoxina ahí. Acá, recuerden que los antiarrítmicos tipo 3, o sea, Ibutilida. ya, el sotalol, el ibutilide, la dofitilida y la amiodarona. Ajá. Pero, ¿estos medicamentos actúan con el cloro? No. Actúan acá, inhibiendo la salida del potasio. Entonces, ¿cuál sería el target? Sí, o el mecanismo de acción, si es que te preguntan. Target o mecanismo de acción de la dofitilida. Inhibe canales de calcio. Inhibir Canales de los calcio. canales de calcio o bloquear los canales de calcio.
De potasio. De potasio, perdón. ¿Ya? El calcio recién va a entrar acá. En la fase de meseta, que son los antirrítmicos tipo 4. Ya eso sí van a inhibir los canales ¿Ya? de calcio. Esto sí inhibe los canales de calcio, pero para ser un poco más exactos, inhiben o bloquean los canales de calcio tipo L o los canales lentos de calcio. Ok. ¿Cuáles son los medicamentos? Los calcio antagonistas. Pero exactamente los no dihidropyridínicos. ¿Ya? ¿Cuáles no dihidropyridínicos conocemos? Diltiazem. Verapamilo y Diltiazem. Esos dos son no dihidropyridínicos. Pero aparte, hay un calcio antagonista. Adenos. No dihidropyridínico. Un calcio antagonista que no forma parte de los no dihidropyridínicos que puede venir en su examen. Adenosina. No. No. Está. La adenosina ni siquiera puede ese nivel. Lo estudié. Recuerden, todos los que son pino son dihidropyridínicos. Acá solo actúan los no dihidropyridínicos. Y otra parte que no forma parte de los dihidropyridínicos. Hidralacina. No. Bepridil. Entonces, acá que es la fase 3, en la fase 3 va a ser la repolarización, pero lenta. Van a seguir actuando los antirrítmicos tipo 3. Y acá, que es la fase de reposo, la fase 4, donde actúa la bomba, están los antirrítmicos tipo 2, que no juegan con la bomba. Tipo 2. No juegan con la bomba, pero se encuentran ahí actuando a nivel adrenal. ¿Ya? Eso es con respecto al potencial de acción. Luego también podemos hablar del potencial de acción rápido, que solo tenía, ¿cuántas fases? 3 fases. La fase 0, la fase 2, no, es 0, no, 0, 2, 3. Sí, no, es así. Entra sodio, Sí. luego de ahí no hay meseta, se 3. despolariza fase 3. 1 ¿No? o 3 y la fase 4. ¿Ya? Que es el reposo. ¿Qué es lo que deben aprender de ahí? ¿Dónde se encuentra el canal Fanny? ¿Qué es el canal HCl o canal HCN, que es dependiente de hiperpolarización? Y los medicamentos que actúan. Muy bien dejó su compañera adenosina, pero la adenosina no actúa en este potencial de acción. La adenosina incluso te podrían venir, y ha venido, no sé si en el seminario 1 o en el seminario 2, ha venido como el fármaco que te produce un periodo de asistolia máximo de 6 segundos. ¿En qué enfermedad utilizas la adenosina? Tibio. 0.5 con esa respuesta. Taquicardia supraventricular paroxística. Se da normalmente en niños jóvenes, menores de 15 años. Su corazón está latiendo, tiene una frecuencia cardíaca más de 200 y nosotros tenemos que pararlo y lo utilizas con adenosina en bolo y luego cloruro de sodio y le produce un periodo de asistolia como máximo de 6 segundos, se muere el paciente y luego su pulso revive. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Ya. Faltan 4 minutos. Ok. Muy bien, chicos. Lorenzo les ha avanzado bastantes temas. Por ejemplo, lo que es la parte de la parte de despolarización miocárdica. Ha hablado de irrigación coronaria, más que toda la parte fisiológica, la parte de irrigación coronaria, que ahí lo que tienen que acordarse es qué parte o cuál es la irrigación, ¿no? Por ejemplo, muy bien lo decía Lorenzo, las arterias coronarias, tenemos la parte izquierda, y la izquierda se va a dividir, ¿no? Tiene un tronco común y va a dar una rama, ¿no? Una descendente, y va a dar una rama lateral, ¿no? Que es la circunfleja. Entonces,
tenemos que saber qué irriga cada parte de esto. ¿Cuál es la parte aplicativa de las ciencias clínicas? Es la parte de saber el encaje, ¿no? Es decir, la descendente anterior que va a irrigar, la cara anterosectal. Tengo que saber cuál es la cara anterior. B1, B2. Tengo que saber, perdón, la cara sectal, B1, B2. Tengo que saber cuál es la cara anterior, B3, B4. ¿No? Ahí Lorenzo lo dijo. La circunfleja que irriga, la cara lateral. Y en la lateral tenemos la lateral baja y la lateral alta. Entonces la lateral baja está dado por B5, B6, la lateral alta está dado por 1 y AB, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la irrigación. Por ejemplo, si se estudia mi tronco coronario, ¿no? Que decíamos que el tronco coronario es como donde se van a dividir, ¿qué puede producir? Un infarto, ¿no? Anterosectal extenso, porque abarca la cara, la arteria, ¿no? La descendente anterior más la circunfleja, ¿no? Entonces es un infarto muy grave, ¿no? Porque ya Lorenzo nos comentaba también que los infartos, ¿no? Cuando son de la coronaria izquierda, son de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque generalmente va a ser más dependiente de qué. Sí, son hemodinámicos y va a depender más que todo de volumen, ¿no? De volumen, ¿ya? Perdón, de la parte de contractibilidad. Entonces, eso es importante recordarlo, porque la pregunta lo que le vamos a decir es eso, es decir, un caso clínico y ustedes tienen que decir, uno, cuál es la cara, o dos, qué arteria se obstruyó, o tres, según la clínica, qué arteria sospechan que es la que se obstruye, ¿no? Muy bien dijo Lorenzo, por ejemplo, también, que cuando el nódulo sinusal está irrigado por y el nódulo auriculoventricular, los dos, ¿no? Generalmente, digamos, en la mayoría de personas, porque puede haber diferencias anatómicas, está irrigada por la coronaria derecha. Entonces, si yo tengo un infarto de la coronaria derecha, ¿qué voy a tener? ¿Problemas hemodinámicos o problemas de ritmo? De ritmo, mayoritariamente. Bloqueos auriculoventriculares. Entonces, si me viene un caso clínico, donde no tienes un paciente con dolor torácico, ¿no? Tienes una afección. A ver, lo último, antes de pasar a eso. La cara inferior, ¿por qué derivación está dada? 2, 3 y la B, ¿no? La cara inferior del corazón, mayoritariamente, ¿qué arteria le irriga? ¿La coronaria derecha o la coronaria izquierda? La izquierda. No, la derecha. La derecha. Unas ramas que son las ramas perforantes, o también llamadas ramas diagonales, ¿no? Al final, en la cara inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué irriga mayoritariamente la coronaria derecha? Son los dos nódulos, ¿no? Que es el ventrículo derecho, la cara posterior, ¿no? Y también irriga la cara inferior del corazón. Entonces, mayoritariamente cuando yo tengo una cara, ¿no? Un infarto de la cara inferior del corazón, ¿qué tengo que tener, o qué tengo que buscar asociado a esto, ¿no? Que tenga una alteración de ritmo, porque ya dijimos, ¿no? Vamos a tener una asociación en cuanto a la irrigación coronaria, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, si yo tengo un caso clínico en mi examen, donde me dicen a mí, ¿no? Tengo un paciente que tiene un ST elevado, ¿no? Y tiene elevación del ST, ¿no? Del cara inferior, ¿no? 2, 3 ABF. Y muy aparte de esto, me dicen a mí que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. La pregunta es, ¿qué arteria se obstruyó? La coronaria derecha, ¿no? Es otra forma como le preguntamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la parte importante acá? No solamente saber la irrigación, sino saber la parte aplicativa del electrocardiograma, ¿no? Y a su vez saber qué complicaciones va a tener mi paciente o cómo podría llegar a la emergencia, ¿no? Porque acuérdense, la mayoría de pacientes por el intenso dolor van a llegar a la emergencia. Raro que me tenga un infarto y llegue a un consultorio, ¿no? Lo van a ver mayoritariamente en las emergencias. Entonces, eso es importante, ¿ya? Lo otro importante es todos los medicamentos que se han mencionado. Por ejemplo, ya hemos visto o los medicamentos que son importantes en el manejo del infarto. No solamente hay que saber el medicamento, sino hay que saber, uno, como siempre les digo, ¿no? Su mecanismo de acción, ¿no? En qué patología se utiliza y si tienen algún tipo de antídoto, ¿no? Y acá acabamos. Por ejemplo, si yo tengo una intoxicación por ácido detilsalicílico, ¿qué utilizo? ¿Cuál es el medicamento? Bicarbonato. El bicarbonato. Porque ya más, creo que se preguntó en el examen anterior, lo que produce, ¿no? los derivados, ¿no? O los salicilatos, que
que es una acidosis metabólica. Entonces, yo quiero convertir la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que darle? Una solución alcalina. ¿Es esto? Es el bicarbonato, ¿no? Ok, no mejora con el bicarbonato, ¿qué sigue? Dializado, ¿no? Es la siguiente opción. No creo que le preguntemos, pero podría ser. El paciente que no mejora a pesar de la terapia con bicarbonato, una intoxicación, ¿no? Por ácido salicílico, ¿qué opción quedaría? Hemodializado. Es la otra opción. No mejora con el bicarbonato de la acidosis. ¿Ya? Entonces, es otra cosa que hay que saber, ¿no? No solamente hay que saber, por ejemplo, la reacción, a ver, la última, menciónenme 3 reacciones adversas más frecuentes de los ciegos. ¿Vale? 3 reacciones adversas, las 3 reacciones adversas más frecuentes de los ciegos. ¿De cuál acabamos? Ya, tos. Tos seca, ok, es la más frecuente. De ahí, ¿qué otra más? Angioedema, muy bien, ¿no? Por aumento de las bradykininas, ¿no? ¿Qué más? Hipercalemia, ¿no? Por ejemplo, si le hubieran preguntado en su examen, la mayoría que hubiera respondido 2. Y ya tiene medio punto, le falta el otro adicional. La idea es que ustedes no estén en los, ¿no? La mayoría ha respondido 2, los felicito. Pero tenemos que saber también que ley, ¿no? Uno más, por si acaso. Porque por eso les preguntamos 1, 2 o 8. ¿Ya? Tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la reacción adversa más frecuente de los calcio antagonistas dihidropirídicos? El anlodipírico, el difedipírico. Edema mayolar, es la reacción adversa más frecuente. ¿Ya? Tienen que saber todo eso. La digoxina, el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, tienen que empezar a hacer sus cuadritos de medicamentos. ¿Ya? Es importante, ¿no? Lo que le digo, grupo farmacológico, mecanismo de acción, target, ¿no? Patologías más usadas y si tiene o no un antídoto. Con eso se van a ayudar mucho, porque eso es lo que preguntamos. ¿Ya? De la otra semana vamos a seguir repasando. A mí me parece que estaba, no sé si es delegada de acá, que van a hacer un curso de seminario 1 por la Sociedad de Medicina de la universidad. Se han reunido varios alumnos y van a hacer un curso. Participen, ¿no? Sí, participen, es virtual, van a haber buenos docentes, porque estaba apoyando un poco con los encargados de esto. Ingresen, ¿ya? Muy aparte de las clases que hacemos, porque acuérdense que tenemos 3 horitas. ¿Ya? Sí, van a ser varios días. Supongo que cuando ya esté en el programa, se lo voy a compartir también a los delegados. ¿Ya?